20 años de dolor, un reencuentro inesperado y un destino capaz de cambiarlo todo. ¿Será coincidencia o un milagro? Imagina perder a tu hija siendo apenas una niña y pasar 20 años creyendo que jamás volverías a verla. Ahora piensa en reencontrarla, no en un hospital ni en una reunión planeada, sino en medio del estruendo ensordecedor de una obra, entre polvo, cemento y sudor. Fue allí donde Miguel Andrade, un hombre acostumbrado al poder y la riqueza, vio lo imposible ante sus ojos. Una joven obrera con la misma sonrisa, la misma mirada, de la hija que le fue arrancada 2 décadas atrás. ¿Coincidencia o destino? Perdió a su hija hace 20 años y jamás imaginó que el destino sería cruel y generoso al mismo tiempo, entregándole ese reencuentro en el lugar más improbable. No en una fiesta familiar, ni en una noticia del periódico, sino en medio del polvo asfixiante y el sudor constante de una obra en construcción. Una mirada, una sonrisa, y, de repente, el tiempo se detuvo. El destino, ese jugador implacable, decidió jugar con sus vidas. Las máquinas rugían, los martillos golpeaban sin cesar, el olor a hierro caliente se mezclaba con el polvo que danzaba en el aire. Los trabajadores gritaban órdenes, el suelo temblaba bajo el peso de las hormigoneras, pero nada de eso llegó a los oídos de Miguel Andrade. Para él, el mundo entero había quedado en silencio. En medio de aquella multitud anónima de cascos amarillos y uniformes desgastados por el cemento, un rostro rompió la lógica. Un rostro imposible de ignorar. Miguel se detuvo abruptamente, como si hubiera sido alcanzado por una fuerza invisible. Sus ojos, acostumbrados a la frialdad de los contratos millonarios, a las cifras en los balances y a las estrategias que movían su constructora, ahora se llenaban de incredulidad, de una vulnerabilidad que él mismo desconocía poseer. Allí, ante él, estaba una joven obrera, su cuerpo inclinado por el peso de la carga que cargaba, la piel marcada por la dureza de la rutina, las manos ásperas por el trabajo diario. Y aún así, había en ella una belleza única, una luz que ningún esfuerzo físico podría apagar. Fue entonces cuando Miguel vio. No era solo el sudor que le recorría la frente, ni el cansancio que moldeaba sus gestos. Eran los ojos. Esos ojos color miel que, 20 años atrás, lo miraban entre risas infantiles y abrazos en el jardín de la mansión. Eran los mismos ojos que desaparecieron sin dejar rastros, llevándose consigo la esperanza de un padre desesperado. Y la sonrisa... la sonrisa. Sencilla, casi tímida, pero inconfundible. La misma que un día iluminó los pasillos de su casa, y que él creía que jamás volvería a ver. Miguel llevó la mano al pecho, intentando contener el corazón que latía descompasado, como si quisiera escapar de su cuerpo. El aire parecía escaso, la respiración corta, la garganta seca. ¿Era posible? ¿Podría la vida estar devolviéndole aquello que le había sido arrancado con tanta crueldad? Parpadeó varias veces, intentando convencerse de que era solo un reflejo, un truco de la memoria, tal vez una alucinación causada por el cansancio. Pero cada detalle de aquella joven, la forma en que recogía su cabello, cómo inclinaba la cabeza al hablar con los compañeros, cómo fruncía el ceño ante el esfuerzo, era como un eco doloroso de Valentina, su hija perdida. Y en ese instante, Miguel Andrade, el empresario implacable, el hombre respetado y temido en los salones del poder, se sintió pequeño, vulnerable, humano. Porque delante de él no estaba solo una trabajadora cualquiera. Estaba el recuerdo vivo de todo aquello que le habían arrancado. Y quizás, solo quizás, estaba su hija. Miguel Andrade, dueño de una de las constructoras más grandes del país, sintió el corazón dispararse, la respiración atraparse en la garganta, como si cada latido gritara la imposibilidad de ese momento. ¿Podría ser ella? ¿O sería solo una cruel broma del destino, jugada de manera tan dolorosa que hasta el aire parecía demasiado pesado para respirar? El sol apenas se alzaba entre los edificios, tiñendo de dorado el caos organizado de la obra. Los trabajadores se movían rítmicamente, mezclando arena y cemento,
mientras el ruido ensordecedor de las máquinas resonaba como un rugido constante. Miguel caminaba entre ellos, con traje impecable, zapatos relucientes, imponiendo respeto sin decir una palabra. Pero aquella mañana, su mirada no seguía el progreso de la construcción, ni las órdenes dadas, ni el ritmo de los obreros. Estaba fija en ella, como si una fuerza invisible lo retuviera allí. Ella levantaba con esfuerzo un saco pesado de cemento, el sudor resbalando por su frente y mezclándose con el polvo que se adhería a su piel. Miguel se quedó paralizado. Aquella joven, cubierta de polvo y sudor, tenía los ojos color miel de su hija Valentina, desaparecida aún siendo niña. Por un instante, el mundo entero pareció silenciarse. Solo existía aquel corazón desbocado, latiendo demasiado fuerte, llenando un silencio que nadie más podía escuchar. La joven se giró, secándose el rostro con el dorso de la mano, sin percatarse de que había capturado la atención del hombre más poderoso allí presente. Miguel sintió la gravedad de su propia vida, el peso de las decisiones, de los años perdidos y de las esperanzas enterradas. Dio algunos pasos vacilantes, casi flotando entre la duda y la incredulidad, intentando convencerse de que era solo coincidencia, una ilusión causada por el cansancio y la rutina. Pero no lo era. Cada gesto de ella, cada inclinación de la cabeza al sonreír a sus compañeros, cada risa contenida, le recordaba a Valentina con una precisión aterradora, como si el tiempo hubiera guardado cada detalle y ahora lo devolviera cruelmente, para poner a prueba su fe, su corazón y su cordura. Miguel respiró hondo, sintiendo el nudo en la garganta apretar, la visión nublarse. Por un segundo, se dejó llevar por la emoción pura, sin pensar, sin estrategia, solo sintiendo. Y en ese instante, comprendió que lo imposible podía ser real. Allí, frente a él, estaba el recuerdo vivo de todo aquello que más amaba y había perdido, y quizá, solo quizá, la oportunidad de reescribir la historia. Únete a nuestra familia. Dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Así sabremos que no estamos solos. El campamento de obras vibraba al ritmo de los martillazos. El olor a hierro caliente impregnaba el aire y el polvo se levantaba en la pesada mañana. Los hombres gritaban órdenes, los camiones pasaban cargados de arena, pero para Miguel todo parecía distante. Su corazón latía acelerado, como si cada golpe retumbara más fuerte que el ruido de las máquinas. Se acercó a la joven que organizaba papeles junto a una pila de bloques. El nudo en la garganta era casi inquebrantable. «Disculpa, ¿cuál es tu nombre?», preguntó intentando sonar natural, aunque la voz le salió quebrada. Ella levantó el rostro sudado pero sereno, con los ojos castaños firmes, como si no conocieran el miedo. «Camila Juárez», respondió, con una voz suave, pero llena de fuerza. Miguel retrocedió un paso, golpeado por el impacto de aquel nombre. No era Valentina, pero la semejanza era innegable. La misma mirada, el mismo gesto al fruncir el ceño, como si la vida jugara una broma cruel, mezclando dolor y esperanza en un solo instante. Al mediodía, el sol castigaba sin piedad a los trabajadores. Miguel la observaba desde lejos, sentado a la sombra de un andamio. Camila, sencilla y sin ceremonia, sacó de su fiambrera un almuerzo modesto, arroz blanco, un huevo frito y papa hervida. Cada gesto suyo, la manera de acomodarse el cabello detrás de la oreja, la sonrisa discreta al compartir un trozo con un compañero, desgarraba el corazón de Miguel y al mismo tiempo lo llenaba de esperanza. Su mente voló al pasado. Recordaba los días de infancia en el jardín de la mansión, cuando Valentina corría entre las flores riendo a carcajadas, el perfume de las rosas mezclándose con el eco de su voz. El recuerdo llegaba como una daga. La dulzura perdida en el tiempo y el dolor insoportable de su desaparición. Cuando cayó la tarde, tiñendo la obra con tonos anaranjados, Miguel no resistió. Se acercó nuevamente, con las manos temblorosas. «¿Conoces a tus padres biológicos?», preguntó vacilante, como quien arriesga a revelar un secreto. Camila bajó la mirada unos segundos, apretando los labios. «No, nunca los conocí». El silencio se extendió, denso y pesado como una sentencia. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si la verdad estuviera a punto de revelarse. El sonido de los martillazos se desvaneció en sus oídos. El mundo pareció detenerse. Las piezas lentamente comenzaban a encajar.
Por la noche, bajo los reflectores titilantes que proyectaban sombras largas y temblorosas sobre el silencioso solar de construcción, Miguel invitó a Camila a su oficina improvisada. El ambiente, improvisado pero ordenado, parecía un refugio de calma en medio del caos. Entre planos arquitectónicos esparcidos sobre la mesa y maquetas detalladas de las futuras construcciones, el olor a papel y tinta se mezclaba con el ligero aroma del concreto aún fresco, creando una atmósfera extrañamente íntima. Miguel cerró la puerta con cuidado, como quien intenta proteger ese momento del mundo exterior. Se sentó frente a ella, apoyando los codos sobre la mesa, el rostro cansado y marcado por la emoción, los ojos intentando transmitir una mezcla de esperanza y miedo. Camila permaneció en silencio, el cuerpo ligeramente tenso, las manos cruzadas sobre el regazo, los ojos reflejando curiosidad y temor a la vez. Él comenzó a hablar, despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. Contó la historia de Valentina, su hija desaparecida hace 20 años. Habló de la sonrisa que iluminaba la casa, de los ojos color miel que parecían guardar todos los secretos del mundo, del día en que desapareció sin dejar rastro, y del dolor que lo acompañó desde entonces. Cada palabra parecía pesar en el aire, llenando el espacio de recuerdos y ausencias, como si la propia obra alrededor escuchara en silencio. Camila escuchaba en silencio, el corazón encogido, la respiración contenida. Cada detalle, cada gesto de Miguel, resonaba en algo profundo dentro de ella, aunque aún no pudiera comprender por qué. El peso de esa historia la envolvía, y por un instante, el tiempo pareció detenerse entre ellos. ¿Tú crees que yo podría ser ella?, preguntó Camila, la voz baja, casi un susurro, marcada por incredulidad y miedo. Sus ojos buscaban respuestas en el rostro de él, intentando encontrar señales de certeza en medio de la duda. No lo sé, pero necesito descubrirlo, respondió Miguel, con la voz entrecortada, temblando ligeramente. Se inclinó un poco hacia adelante, como si el peso de 20 años de ausencia se concentrara en ese instante. Un silencio pesado llenó la oficina, roto solo por el leve zumbido de los reflectores y el distante ruido de las máquinas de la obra. Por un momento, los dos permanecieron así, mirándose, atrapados entre pasado y presente, entre esperanza y miedo, entre el dolor de la pérdida y la posibilidad de un milagro. Cada segundo parecía alargarse, cargado de emoción, como si el universo hubiera conspirado para traer ese encuentro a la superficie de manera inevitable. Miguel respiró hondo, sintiendo de nuevo el nudo en la garganta, antes de continuar con cuidado, intentando equilibrar emoción y razón. Sabía que aquella noche podría cambiarlo todo, para ambos. A la mañana siguiente, decidieron finalmente hacer la prueba de ADN. Cada minuto de espera parecía alargarse, pesado como décadas de añoranza y esperanza contenida. El laboratorio estaba en silencio, salvo por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, un ritmo constante que parecía marcar el compás del corazón de Miguel. Él sostenía el sobre con manos temblorosas, cada segundo aumentando la ansiedad que apretaba su pecho. Finalmente llegó el resultado. Miguel respiró hondo antes de abrir el sobre, como si preparara cuerpo y alma para lo que estaba a punto de descubrir. Al leer esas palabras, el mundo a su alrededor pareció congelarse. Camila era Valentina, su hija perdida hacía tanto tiempo, la niña que había desaparecido y que jamás imaginó volver a encontrar. Las lágrimas brotaron sin control. Miguel abrazó a Valentina con fuerza, sintiendo cómo el peso de 20 años de dolor y ausencia se disolvía, aunque la tristeza y la alegría se mezclaran. Ella también lloraba, sollozando, emociones encontradas reflejadas en su mirada. ¿Por qué me abandonaste? ¿Qué pasó?, preguntó con la voz entrecortada y el corazón apretado. Miguel contó, con dificultad, sobre el secuestro que la llevó, la desesperación de cada día buscándola, la búsqueda incansable y las noches sin dormir. Valentina escuchó en silencio, absorbiendo cada detalle, sintiendo finalmente la injusticia que marcó su vida y comprendiendo el amor que nunca la abandonó. El sol comenzó a aparecer tímidamente, iluminando la mansión y los jardines, como si el día despertara para un nuevo comienzo. Miguel presentó a Valentina a la empresa, con pasos firmes, pero aún cargados de emoción. Los trabajadores observaban, sorprendidos y conmocionados por la revelación. Ella, todavía con su uniforme de trabajo sencillo, no